Flujo de ideas, tierra, aire, fuego. Hoy os vengo a hablar de un libro que explica cómo tener un pensamiento efectivo, dando pues unas claves en concreto. Así que, sin más, vamos a ello. Buen día, tarde, noche, gente, lo que para uno y cada una sea. Hoy os vengo a hablar de otro libro. Seguimos con la dinámica de desarrollo personal, ¿vale? Y hoy toca, bueno, un libro que se llama Cinco elementos del pensamiento efectivo, ¿vale? Es un libro que ni es muy conocido ni es muy infravalorado. O sea, estaba pues por ahí, digamos. Y fue el siguiente libro al que me leí después de Más que un simple estudiante, que por si no habéis visto el vídeo, pues lo dejaré por aquí. Y pues bueno, la idea de este libro es bastante sencilla, yo diría. Es un libro que te explica, como el propio título dice, 5 elementos para que tu flujo de ideas, tu manera de pensar en todas las situaciones, digamos, de la vida cotidiana, por así decirlo, pues un poquito te ayude esas claves a, no sé, a racionar mejor, a pensar de una manera distinta de la que sueles hacer, cosas así. Así que vamos al lío. Bien, como he hecho normalmente con los anteriores vídeos, los anteriores libros, este va a ser más o menos lo mismo. Explicaré pues un poco las ideas en plan generales del libro. Hay al final unos conceptos que explica que son como los conceptos clave, yo diría. Que cada concepto es como que explica una cosa diferente a raíz de ese concepto. Y bueno, empezaré con el tema del pensamiento, ¿vale? Que es un poquito lo que primero cogí del libro. Y es básicamente que el pensamiento lo diluye, bueno, no sé si lo diluye, no es la palabra, pero lo encauza, digamos, al comprender en profundidad. El comprender quiere decir comprender lo esencial. También el pensamiento lo encauza hacia el saber, y el saber un tema en concreto. Un tema, sí, un tema en concreto. Luego, el saber también lo encauza hacia el despejar un camino. Y el tema, como tal, o sea, el tema en concreto, se refiere a hacer una descripción coherente sobre ese tema. Eh, el saber, despejar el camino. Y este camino lleva unas alternativas y estas alternativas pues te llevan a un resultado en concreto. También nos dice que el pensamiento, así a modo simple, por así decirlo, es como una pregunta que lleva al saber. Y luego, el pensamiento como tal te lleva a un reto. O sea, el pensar te lleva a hacerte un reto que no tiene que ser difícil, sino que al principio tiene que ser simple. Ese, pues ese pensamiento. Bien. Otra idea que nos cuenta también es la del fracaso. El fracaso lo encauza, digamos, cuando se refiere a fracaso, dice que necesitas el fracaso para llegar al éxito. Y esto te lleva a errores. Pues es como que todo está, digamos, relacionado. Los errores te sirven como guía y, bueno, te van a hacerte también preguntas que, pues, sin más. O sea, es un poquito, ¿sabes? O sea, lógico e intuitivo. Esta pregunta te lleva a una respuesta, puede ser errónea, puede ser acertada, pero es un poquito como en cadena, ¿no? Eh, y también la pregunta puede ser adecuada, o sea, es como que todo es como una cadena que se interrelaciona. Luego, por otro lado, aparte de... O sea, que también la idea general, digamos, dentro bueno, no dentro del fracaso, pero está como dentro de la misma... Lo metí dentro de la misma rama. Es básicamente las ideas, que se distribuyen como en cuatro, según el libro. Y son las inadecuadas, las buenas, las malas y las vagas. Las vagas, para que no lo entienda, son como ideas muy pobres, diré. Y inadecuadas, ideas que pues, igual no convienen tanto o que no, yo qué sé, no son tan...
no son tan buenas, sin ir más lejos. El siguiente principio con el que nos viene es con el tema de pregúntate. Pregúntate, el preguntar lleva a la curiosidad lo define como la esencia, y a su vez esa esencia son los ingredientes esenciales, válgase la redundancia, que te llevan a dos pasos en concreto. El primero es identifica los elementos que distraen, y el segundo es analiza, ¿cómo se dice? Analiza el aspecto central de ese, ¿cómo se dice? De esa esencia, de lo que estás preguntándote. No tiene mucho más. Pues bien, seguimos con el flujo de ideas, que es como lo explica aquí, y vamos ya casi terminando. Bien, el flujo de... Digo flujo de ideas porque por un lado lo encauza hacia las ideas. Pero digamos que primero el flujo, porque la palabra clave aquí es flujo, es descubrir, por un lado es descubrir algo, o sea, un flujo de... Pueden ser ideas o un flujo de otra cosa, y que si lo descubres y digamos te va bien, por así decirlo, mejóralo. De nuevo, con el tema de las ideas. Piensa hacia atrás. Yo aquí cuando esto lo leí, lo apunté y era importante, no sé por qué. Pero igual era por alguna razón, que ahora desconozco. Pero bueno, se refiere un poco al flujo. Esta rama central se refiere sobre todo al flujo de ideas, y que pueden haber, sobre todo, el descubrir nuevas ideas y esas mejorarlas, si realmente pues, son ideas buenas. Y estas ideas también pueden ser nuevas o antiguas, y hay que ampliarlas también, según nos dice. Bien, llegamos al final del libro, ¿vale? Y nos define la palabra clave, digamos, de esta última rama, sería transfórmate. Esta palabra la encauza hacia otra que es bastante curiosa, que se dice quinta esencia, y es básicamente la definición es el hábito de mejorar. Por otro lado, tenemos que el transfórmate lo define como el cambio, y este cambio lo encauza a exigir concentración y esfuerzo. El cambio, pues, creo que es algo, bueno, no sé si obvio, pero es algo lógico. El cambio, pues, dependiendo de a qué te quieras enfrentar, pues necesitas un esfuerzo, una concentración, etc. También la palabra principal, el transformarte, la deriva a el aprender. Y el aprender aprendes toda la vida. Y ya por último, lo que yo decía al principio, si os acordáis, que os he comentado que hay unas palabras clave, y estas palabras pues, son unos conceptos que definen algo. Pues son tres en concreto, ¿vale? Son tierra, fuego y aire. En plan, lo define como los elementos primigenios, y cada uno significa una cosa diferente. Por un lado, el aire lo define como hacerte preguntas, ¿vale? Que eso es de lo que hemos estado hablando antes, de preguntarte. Y esto hace que crees y plantees a nivel general. Luego, el fuego lo define básicamente como el fracaso. Fracasa y así aprenderás. Es como yo al menos lo entiendo. Y luego tierra, que tierra es el comprender, ¿vale? Comprender, esto te lleva a profundizar, a refinar o pulir, como lo queréis decir. Y el refinar te lleva a unas habilidades que son los rudimentos, o dicho de otra forma, los principios básicos. Y pues, literal, esto sería el libro. A ver, bajo mi humilde y sincera opinión, no es un libro que, digamos, sea top, porque no es top. O sea, top, cuando me refiero a top, es top 10 de libros que te tienes que leer sí o sí antes de que mueras. No. Es un libro que está, digamos, no sé si infravalorado, porque no es tan conocido, pero al mismo tiempo es como que está un poco en la media, a nivel de, al menos dentro de lo que es el género de desarrollo personal. Claro, es un libro que yo cogí cuando terminé el anterior que os dije. De hecho, el anterior vídeo que expliqué.
Y sin más fue un libro que me llamó la atención leer, al igual que muchos otros. Y bueno, tiene sus cosillas, en plan, puedes sacar alguna que otra idea que está bien, pero tampoco es que te vaya a matar. Tampoco que te vaya a decir, guau, se me ha cambiado aquí la vida. No. O sea, sencillamente pues son conceptos que son los que acabo de explicar a nivel importante. Ya luego si queréis profundizar pues lo leéis. Si sacáis otras ideas. Yo lo que he explicado es lo que yo saco, ¿no? A raíz de lo que me parece importante del libro. Pero yo lo que creo que me parece importante es lo que os he explicado ya. Entonces, no tiene mucho más este libro. Es sencillamente lo que os he explicado, cogiendo el concepto de los tres, llamémoslo elementos primigenios o como queráis llamarlo. Y estos elementos pues los engloba el pensamiento, al flujo de ideas, al fracasar, sí, un poquito todo esto. Así que poco más. Este sería el libro de los 5 elementos del pensamiento efectivo. No hay mucho más a explicar de él. Cada uno que, si le apetece, se lo lea. Yo me lo leí, bueno, para echar el ratillo, pues no está mal. Pero ya os digo, tampoco os va a cambiar la mente. Igual os sirve, pero tampoco os va a cambiar la mente a niveles estratosféricos, así que poco más a decir. De nuevo, gracias por escucharme. Tenéis mi canal secundario para que le interese la música y le interese escucharse los temas que subo, que ahora estoy parado porque estoy un poco liado con tema de trabajo y tal, pero bueno, voy a ir remontando en cuanto pueda. Y poco más. Si os interesa os podéis meter en mi canal y ya tengo algunos. Bueno, tengo 3 vídeos subidos. 2 de filosofía y otro, el primero de desarrollo personal, y este va a ser el segundo. Así que nada, por aquí lo dejo. Muchas gracias de nuevo por escucharme y un saludo. Y nos vemos en la próxima lectura.